¿Qué fue, mi gente? Es John Akwabi. En esta oportunidad tenemos que hablar de lo que acaba de pasar acá en el Reino Unido, que es algo que debería preocuparle a todos, sin importar si viven en esta nación o no. Porque resulta que esto es solamente el primer paso antes de que sea adoptado en muchos otros países occidentales, tal como yo dije hace casi una década que iba a ocurrir. Y otras personas lo dijeron mucho antes inclusive. Ustedes saben cómo durante los últimos años se ha hablado tanto sobre el manejo que tiene China de su población, el control que tiene, el crédito social, la vigilancia, todas estas cosas, ¿verdad? Pero resulta que se estaba hablando de ello desde el punto de vista de los ciudadanos, como un cuento con moraleja, una historia cautelaria. Mira, cuidado, pudiese pasar eso si permite un gobierno autoritario. Pero la clase política de estos países que supuestamente defiende las libertades individuales, la libertad de expresión y demás, lo que estaban haciendo es que estaban tomando notas. Están tomando notas. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? ¿Qué pretexto necesitamos nosotros para poderlo hacer? ¿Qué justificación necesitamos nosotros para poderlo hacer? Pues aquí tenemos a Keir Starmer anunciando que se va a implementar una nueva identificación digital obligatoria en el Reino Unido. Escuchen esto. It's been too easy for people to come here, slip into the shadow economy and remain here illegally. Because, frankly, we've been squeamish about saying things that are clearly true. It's not just that it's not compassionate left-wing politics to rely on labour that exploits foreign workers and undercuts fair wages, but the simple fact that every nation needs to have control over its borders. We do need to know who is in our country. Our immigration system does need to be fair if we want to maintain that binding contract that our politics is built on. Otherwise, it undermines trust, undermines people's faith that we're on their side, and their belief that the state can and will work for them. And that is why today I am announcing this government will make a new free-of-charge digital ID mandatory for the right to work. Entonces, miren, asuman que tengo gorrito papel aluminio puesto, ¿verdad? Vamos a asumir esto. Entendiendo que la clase política acá en el Reino Unido es una absoluta basura, ¿ok? Tanto así que a mí ni siquiera me interesa estar al tanto de lo que pasa en el Reino Unido. Lo tengo que hacer así a regañadientes, no me interesa. Porque yo sé que no hay nadie que pueda hacer un trabajo que me parezca correcto. Nadie. El Partido Conservador es una absoluta farsa. El Partido Laborista es terrible. Y después todas las otras alternativas, como los movimientos que cada 5 minutos se va creando Nigel Farage, nunca terminan de ser simplemente movimientos que llegan quizás a 1 o 2 escaños hasta que Nigel Farage se aburre y se vuelve presentador de noticias vendiendo almohadas y colchones nuevamente, ¿ok? Pero entonces, debido a la clase política que tenemos acá en el Reino Unido, muchas personas están desinteresadas del asunto político porque ven a todos como, pues, en efecto, pertenecientes al mismo chiquero. De esta premisa ser cierta, y de la clase política querer cada vez lo que en efecto la clase política siempre quiere, más poder y más control sobre la ciudadanía, ¿qué mejor forma de tú justificar la necesidad de una identificación digital, que obligatoria, recuerden, que por medio de tú decir que esto es una forma de frenar la inmigración indocumentada? Cuando tú sabes que actualmente la inmensa mayoría de los ciudadanos del Reino Unido, sin importar si se consideran de izquierda o derecha, arriba o de abajo, están de acuerdo con que se tiene que arreglar el problema migratorio, ¿ok? Problema en el que no solo son los inmigrantes ilegales, también son los legales. Más de 1 millón de personas entraron el año pasado en un país que simplemente no lo puede soportar. Un país que no tiene suficientes hogares, que no tiene suficientes cupos en las escuelas, que no tiene suficientes camillas en los hospitales, simplemente no lo puede aguantar, ¿ok? Ni hablar de los indocumentados que me cuestan todos los días el 50% de mis ingresos que yo pago en impuestos cada año para poder hospedar a estos supuestos refugiados en hoteles 4 y 5 estrellas, ¿ok? Para que les puedan dar su dinero a la semana, para que tengan plata para ir a comprarse una Jordan, ¿ok? Para tener un iPhone, ¿ok? Pues te resulta que tú permites que ese problema se vaya creando hasta que llegue el punto en el que la inmensa mayoría de la ciudadanía esté totalmente en contra de ello, porque tú lo permitiste. Tú básicamente hiciste una política de fronteras abiertas, dejar que todo el mundo entrara. Cuando la gente está histérica y molesta al respecto, tú dices, ¿saben qué? Tengo la solución, esta identificación digital. Ahora, con el gorrito de papel aluminio tú puedes decir, ¿qué mejor forma de hacerlo que eso? Bueno, tú creas el problema y después tú presentas la solución, y la solución es una que te da más control y más poder a ti.
Ahora, yo les pregunto, actualmente nosotros sabemos que la gran mayoría, y esto no solo es en el Reino Unido, esto en Estados Unidos, en múltiples países, la gran mayoría de personas que trabajan de ilegales, de indocumentados, los empleadores saben que lo son, saben que son ilegales, saben que no tienen el derecho legal a poder trabajar y se aprovechan de ello. Y les pagan menos de lo que deberían estarles pagando. Y no revisan sus papeles y no les piden papeles, porque una vez más, saben su estatus migratorio, lo conocen, ¿ok? Son partícipes de este crimen, ¿ok? Entonces, entendiendo que así es como funcionan estas relaciones laborales, en la gran mayoría de los casos, ¿qué entonces diferencia va a ser el que tú tengas una exigencia que un empleador esté revisando una identificación digital? Resulta que ese empleador simplemente puede decir que no va a poner en los libros que tiene este empleado y lo va a tener trabajando así por debajo de la mesa, exactamente de la misma forma que ya lo hacen. Entonces el requisito lo único que va a hacer es ponerle una restricción a las personas que están aquí de forma legal. El requisito, de la misma forma que en Estados Unidos el porte de armas únicamente termina afectando a las personas que quieren comprar un arma para poderse defender, porque los criminales siempre la van a comprar de forma ilegal, especialmente en un país que tiene más armas que personas. En el Reino Unido, la identificación digital será únicamente para controlar a las personas que están de legales. Será únicamente una forma de que, bueno, si resulta que tú publicaste un tuit ofensivo, ya no puedes salir de tu casa por los próximos 5 días. Ya no puedes utilizar tu auto. Vamos a bloquear tu auto por la semana, ¿ok? Hemos suspendido, alerta, detectamos un tuit ofensivo, meme ofensivo compartido a las 3:43 p.m. Has perdido uso de tu auto hasta el 29 de septiembre, ¿ok? Y miren, una vez más, esto lo hemos visto tantas veces, no es nada nuevo, por eso lo digo. Lo vimos, por ejemplo, el caso más notorio de Occidente en los últimos 30 años fue obviamente el Patriot Act, el acto patriota, ¿verdad?, que vino después de lo ocurrido en septiembre del 2001. Y esto terminó siendo utilizado, como nos terminó mostrando, entre otras personas, Edward Snowden, para crear un sistema para vigilar no a las personas que estaban en el extranjero ingresando a Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses, para espiar a los ciudadanos, para tener sin ninguna necesidad de orden judicial derecho a acceder a todas las comunicaciones, las llamadas, los correos, los mensajes, etcétera, de todos los ciudadanos del país. La misma forma cuando se implementó el estado de emergencia en Francia en el 2015. La misma razón. Nos atacaron, tenemos que hacerlo y terminaron en efecto utilizándolo para mantenerlo nuevamente durante años. Sin requisito de orden judicial, tú pudieses detener a personas, prohibir manifestaciones y demás. Entrar a las casas de las personas. Y esto tampoco es algo nuevo. Recordemos, cierta figura austriaca de pequeño bigote, la razón por la que él pudo acaparar tanto poder fue nuevamente por exactamente la misma cosa. Fue por, a ver, ¿de qué forma puedo decir estando en YouTube? Fue por el incendio en el Reichstag, en 1933. Este incendio después terminó permitiendo que el Parlamento pudiese aprobar un decreto de emergencia. El decreto suspendió cosas como la libertad de expresión, de prensa, de reunión, y terminó durando pues más de una década, ¿okay? También lo tenemos, por ejemplo, con la era de este supuesto golpe en Turquía, ¿okay?, donde supuestamente Erdogan lo agarraron por sorpresa. Ustedes saben, yo reaccioné cuando el golpe de Estado estaba ocurriendo en Turquía en el 2016 en vivo. Nosotros estábamos viendo las imágenes y yo estaba diciendo, ya va. ¿Pero no les parece un poco extraño que las fuerzas de Erdogan no parecieran estar respondiendo? Estaban al inicio prácticamente sin hacer absolutamente nada. Más adelante se supo que tenían información de que esto se pretendía hacer y que habían facciones militares que pretendían rebelarse semanas antes de que esto ocurriese, lo cual me llevó a pensar que Erdogan había permitido que este golpe de Estado ocurriese. Un golpe de Estado que estuvo organizado, así como los supuestos intentos de golpe de la falsa oposición política venezolana, en el que no trataron de ir por Erdogan, no tomaron control de los medios de comunicación, no hicieron realmente ninguna de las cosas que tú harías si pretende hacer un golpe de Estado que está apoyado por facciones de las Fuerzas Armadas del país. Pero yo lo que había dicho es, probablemente Erdogan permitió que ocurriese para de esa forma poder, sabiendo que él todavía comandaba el control de la gran mayoría de las Fuerzas Armadas, destruirlo por completo y tener la justificación para hacer exactamente lo que terminó haciendo. En un plazo de 48 horas, miles de personas fueron arrestadas. Miles de personas. Entonces yo me pregunto, ¿qué acaso esto no da un indicio de que todo estaba preparado y orquestado? Tenían las listas de las personas, muchos de los cuales eran los principales críticos y oponentes políticos de Erdogan. Y estaban simplemente preparados y esperando la justificación para arrestarlos.
Y esa justificación llegó. Bueno, el propio Erdogan diría más adelante que el golpe de Estado fue un regalo de Dios. Un regalo de Dios, ¿ok? Lo mismo, bueno, imagínense, lo mismo nosotros vimos con lo ocurrido en el 2020, 2021, que le pasó a todo el mundo, ¿verdad? Lo que estaba ocurriendo en todo el mundo en esos años. Y ustedes vieron, a estas alturas, por ejemplo, acá en el Reino Unido, muchos lugares básicamente adoptaron muchas de las implementaciones que fueron supuestamente por el resguardo y la protección de nosotros. Simplemente las implementaron como, pues, ahora la nueva norma. Una de esas cosas es el dinero en efectivo. ¿Saben la cantidad de lugares que dejaron de aceptar dinero en efectivo debido a que durante esa época el gobierno dijo que ya no se podía utilizar dinero en efectivo porque era demasiado sucio? Entonces tenía que ser simplemente pagos digitales. Y a partir de ese momento, pues muchas compañías, muchas tiendas, muchos establecimientos, muchos de los más grandes supermercados simplemente empezaron a prohibir el uso de efectivo. Y ahora si quieres pagar, tienes que pagar de forma digital. ¿Por qué? Pues nuevamente porque es una forma de controlar lo que hacen las personas. Tu dinero es tu libertad. Entonces, si el gobierno sabe exactamente cómo lo gastas, dónde lo gastas, qué es lo que haces, tiene control sobre, en efecto, una de las partes más importantes de la libertad de un individuo. La misma forma con los autos. Por eso es que los autos autónomos, yo siempre he dicho, me van a disculpar, pero esta cosa de que un auto me pueda manejar a mí, ok, ¿y qué pasa el día que el gobierno decida que ese auto te va a manejar a donde el gobierno decida? Entonces yo sé que ahora mucha gente tiene estos autos, los Tesla, las cosas, y andan así sentados y andan permitiendo que el auto los maneje. Y ellos dicen, yo quiero ir aquí, llévame. Y van y se duermen mientras que el auto está manejando. Pero ¿qué pasa el día que nuevamente tú te sientes dentro de ese auto y debido a que criticaste al gobierno, de repente ves como ¡rim!, se cierran los candados, las puertas y dice... Todas las pantallas se ponen rojas, aparece el rostro del presidente, que el presidente, el primer ministro, aparece allí enviando un mensaje diciendo, has sido un ciudadano muy desobediente, así que vamos a tener que llevarte a un campo de entrenamiento para que aprendas a no volver a criticarnos, ¿ok? Y el auto empieza a manejarse solo y él te lleva directamente hasta el campo, ¿ok? Entonces, una vez más, todas estas cosas que supuestamente son con el propósito de ayudarnos, de mejorar las cosas, son simplemente aparatos utilizados por la clase política para obtener más poder. Siempre lo han sido. ¿Okay? En la España de Franco hizo lo mismo. Era una ley, la ley patriótica, ¿verdad? Terminó durando décadas y también fue para evitar cualquier tipo de disidencia, cualquier tipo de oposición, cualquier tipo de manifestaciones, etc. ¿Okay? Entonces, esto no es nada nuevo. La clase política siempre lo hace y ahora simplemente hemos permitido que lo lleven hasta el próximo nivel. Imaginen ustedes, Franco, Hildemaro, es austriaco en Alemania, cualquiera de estos, no pudiesen haber imaginado la clase de control que llegarían a poder tener los gobiernos en la actualidad. Gracias a las maravillas de la modernidad, de la tecnología. ¿Okay? Todas estas cosas que nos rodean, todos estos aparatos, toda esta inteligencia artificial, todas estas cosas, bueno, terminan siendo utilizadas en efecto para quitarnos nuestras libertades. Lo peor de todo es que muchas veces nosotros somos los principales partícipes de ello. Porque, bueno, nosotros vemos la comodidad, la conveniencia. Ay, qué conveniente poder pagar de forma digital sin tener que utilizar efectivo, estar esperando, contando los billeticos, la cosa. Ay, qué conveniente que todos mis dispositivos están conectados y se hablen entre sí. Ay, qué conveniente tener cámaras instaladas en todas partes de la casa. De esa forma, si yo dejo las llaves del auto en algún lugar, puedo simplemente ir y mirar dónde los dejé. Y por resulta, nuevamente, tú estás creando todo este ecosistema en el cual, pues, estás como un hámster en una cajita y el dueño de la cajita puede ver exactamente lo que hace. Ahora, miren, esto no se va a implementar hasta el año 2029. Así que, bueno, veremos si todavía hay tiempo para que la presión pública sea lo suficientemente grande para que esto no avance. Sin embargo, nuevamente, yo inclusive llegué a ver este sujeto del Daily Wire, Matt Walsh. Yo a veces veo los videos de Matt Walsh, la única persona de Daily Wire quien yo vería. Pero resulta que Matt Walsh hizo un video que está siendo muy, muy mal recibido por su propia audiencia el día de ayer, hablando sobre estas políticas de verificación de identidad para comprobar que eres mayor de edad para las páginas de no por, ¿ok? Y Matt Walsh empezó a decir de una forma totalmente, o sea, como una persona que no sabe nada de nada, y me sorprende, porque muchas veces el sujeto, pues, tampoco es alguien que cree la narrativa oficial del momento. Pero empezó a decir, pero ¿cuál es el problema con que se le exija a las personas? Y los únicos que estarían en contra de eso son los que quieren que los menores puedan acceder a estas páginas
páginas de Nopor. Y al parecer está ignorando, primero, que sin importar quién eres, siempre van a haber 1.000 millones de formas en las que tú vas a poder acceder a ese tipo de contenido en la internet, ¿ok? Inclusive, yo recuerdo cuando era un muchachito, había todo tipo de restricciones que podían los padres poner en las computadoras para que no pudiese ver siquiera una foto de una mujer en bikini. Y resulta que era lo primero que hacían los muchachos, pues descubrir todas las formas de evadirlo, descubrir todas las formas de evitarlo. Pero segundo, resulta que acá en el Reino Unido ya se ha implementado. Ya existe aquí en el Reino Unido. ¿Y saben lo que pasa? Yo no estoy dispuesto a dar mi identificación a una compañía que ni siquiera es el gobierno. La compañía que maneja los datos, y así sería en muchos otros países, asumo, la compañía que maneja los datos, que ahora requiere el gobierno británico que tú pongas para poder acceder a contenido de mayores, y no me refiero a Nopor, me refiero, por ejemplo, en Twitter, de la misma forma que yo, si estoy sin una VPN y estoy utilizando mi internet allá en Reino Unido, no puedo ver, por ejemplo, contenido de publicaciones como RT, Russia Today, porque están bloqueados allá en el Reino Unido. Pues de la misma forma, tampoco puedes ver ninguna imagen, por ejemplo, de un conflicto bélico o algo así, porque aparece como que esto está censurado, porque esto no es apto para menores, ¿ok? Entonces, te exigen que tú pongas tu identificación, o sea, que tú pongas todos tus datos, una foto de tu identificación, que te tomes una foto de rostro, todo, y esos datos los retiene una compañía extranjera. Una compañía extranjera, privada, ¿ok? Ellos son los que están manejando esta medida implementada por el gobierno británico. Entonces, exactamente lo mismo ocurriría en otros países. Sería una restricción no solo a las páginas Nopor, sería una restricción a cualquier tipo de contenido que no sea apropiado en todas las redes sociales. Entonces tú empezarías a ver puro cartelito que dice no puedes ver esto a menos que hayas puesto tu identificación. Y Matt Walsh, al parecer, no piensa que haya nada malo con eso. Él no ve cómo un gobierno pudiese utilizar eso para controlar lo que las personas pueden ver y lo que no pueden ver. Y no solo eso, imagínense ustedes, si tú le das tu identidad y tu identificación a una compañía privada que quién sabe qué están haciendo con eso, y después resulta que, por ejemplo, tú lo estás utilizando y estás consumiendo contenido de cualquier escenario bélico militar, quieres estar al tanto de lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, entre Israel y Gaza, estás viendo, y si estás viendo mucho contenido de un lado, resulta que tú pudiese entonces ser puesto en una lista de las personas que tienen una postura crítica a lo que apoya el gobierno. Una vez más, estamos simplemente de forma intencional, de forma de supuestamente resguardar nuestro mejor interés, estamos permitiendo que la clase política pueda controlar absolutamente todo lo que hacemos, lo que vemos, lo que decimos. Y después la gente se pregunta que por qué yo tengo una postura tan nihilista sobre a dónde va a parar la humanidad en el futuro cercano, especialmente con el tema de la inteligencia artificial. Cuando tienes al sujeto, el creador de Palantir, que es actualmente muy amigo de Donald Trump, que está literalmente ayudando a crear una base de datos para la administración de Donald Trump, y una persona que aparece en entrevistas y él dice, no, bueno, yo sí creo que la humanidad debería poder existir, pero debería estar mezclado con los androides. Debe ser una humanidad así distinta, diferente, ¿ok? Y ese es el sujeto que está asesorando a Donald Trump en temas que tienen que ver con la inteligencia artificial y demás. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? En fin, cuando termine este video, mi gente, hasta que me venga a tocar la puerta la policía, ¿vale? Si no vuelvo a hacer más videos, miren, si no vuelven a escuchar de mí, ya saben dónde estoy, ¿vale? Ya saben dónde estoy. Estoy en Her Majesty's Prison, ¿ok? Ya saben dónde estoy. Pero bueno, con esto termino, obviamente. Hasta la próxima. Paz.